Vamos a continuar. Vamos a presentar a Gabriela Jáuregui. Ella nos acompaña a través de internet, está en Perú. Ella es abogada de la Universidad de Lima, especialista en gestión de calidad ambiental por la Universidad Nacional Agraria La Molina, con varios diplomados de la especialidad. Es directora del capítulo peruano Red Latinoamericana de Abastecimiento. Es actual consejera de la minera de Aramburú, Castañeda Boero Abogados, cofundadora de Women in Mining Perú y también presidenta de la Comisión Consultiva Minera del Colegio de Abogados de Lima. Con ella vamos a revisar un tema que nos quedó pendiente también, el e-procurement y su aporte a las políticas públicas en Latinoamérica. Gabriela, bienvenida. Buenas tardes, ¿cómo están? Es para mí un placer poder compartir con ustedes estos minutos. Me encuentro en Lima, aún con mucho frío por acá. Me encantaría estar con ustedes por allá, pero la dificultad de las labores diarias a veces no nos lo permiten. El tema de hoy que me invoca a estar compartiendo con ustedes es el e-procurement. Y como ya lo han hecho notar, mi especialidad está enfocada en la abogacía, en la rama del derecho minero. Así que voy a llevar un poco y conducir un poco esta ponencia hacia ese espacio. Tenemos una pequeña presentación que la voy a compartir. ¿Me dan un minuto, por favor? Bien. Respecto a los conceptos básicos de lo que viene a ser el e-procurement, siempre nos lleva a hacer una referencia a una contratación electrónica y a una automatización de los procesos que implican las operaciones de compra de productos o servicios entre cliente y proveedor, ¿no es cierto? Un pedido, una recepción, un suministro, facturación y demás. A través de esta época que hemos vivido respecto al COVID, nos hemos dado cuenta de que había una relación muy fuerte entre cliente y proveedor y que por muchas razones esta relación, que tenía una fortaleza increíble, se vio quebrada a raíz de la situación que hemos atravesado recientemente. Más ustedes con mayor experiencia que yo en este tema, habrán visto que muchos proveedores no lograban poder abastecer a sus clientes. En mi especialidad, nosotros vivimos mucho esa necesidad de tener proveedores puntuales, proveedores que nos abastezcan en el campo minero, que lamentablemente por razones ajenas a ellos se quebraba esta relación. Entonces, a raíz de ello, creo que debemos establecer algunas situaciones puntuales para no vernos sometidos nuevamente a este quebrantamiento de esa relación que habíamos sabido hasta antes del COVID era muy poderosa y muy fuerte y que nosotros habíamos cooperado en su fortalecimiento. Este e-procurement puede aplicarse tanto en las relaciones del sector privado como en el sector público con las empresas. Obviamente, la mayoría de relación que nosotros vamos estudiando es respecto al sector público con las empresas. ¿Por qué? Porque quizás es en el que nosotros más dificultad podemos encontrar. Sin embargo, no muy lejana a esa dificultad, también existe en el sector privado. Y en el sector privado, obviamente, no hay este tipo de mecanismos que nos obliguen a someternos a ciertos procedimientos. Más bien en el sector privado, quienes hacen sus propios mecanismos, obviamente siempre de acuerdo a ley, son las empresas. Y las empresas tienen que ver ciertas facilidades, tienen que estudiar mucho cuál es la costumbre del mercado, obviamente tienen que afrontar una oferta y demanda muy fuerte, una competencia bastante agresiva, y obviamente todo esto
a la larga se plasma en características propias de una localidad. Sin embargo, su uso más extendido del e-procurement es el que hace referencia a las comunicaciones electrónicas y procesos transaccionales para las administraciones públicas. Ese, digamos, es su uso más extendido. Hoy quisiera yo comentarles un caso muy peculiar que vivimos en Perú, y es respecto a una empresa llamada Anglo American, que tiene su sede al sur del territorio peruano. Recientemente, el 26 de septiembre, que acaba de pasar, el Estado peruano le otorgó a esta empresa extranjera, Anglo American Quellaveco, le llamamos porque la zona, la mina, la unidad minera la han llamado Quellaveco. Entonces Anglo American Quellaveco le ha otorgado una licencia de concesión de beneficio autorizándola a iniciar operaciones comerciales. Esto para nosotros, después de haber atravesado una época muy difícil en la pandemia que ha flagelado mucho nuestro sector minero, y como ustedes también, Perú vive mucho de su actividad minera. Básicamente dependemos de ella. Y antes de la pandemia, una de las empresas que, digamos, tenía una labor muy importante en cuanto a la construcción de su concesión de beneficio era justamente Anglo American. Cuando llegó estas disposiciones de aislamiento a raíz del COVID, Anglo American más o menos tenía establecido el contrato con 10.000 trabajadores. Entonces, estos 10.000 obviamente no solo provenían de la zona sur del país, sino también de zonas bastante lejanas a donde está este proyecto minero. Así que se imaginan cómo tuvo que correr y tomar las medidas del caso para poder disponer que este número de 10.000 trabajadores pudieran seguir trabajando. Obviamente 10.000 no pudo continuar haciéndolo a raíz justamente de estas disposiciones de permanecer en cuarentena, de alejamiento, de disponerse antes y después de bajar de mina, alejados de las familias, de las ciudades, de los contactos físicos, personales y demás. Así que sí se redujo un número menor, pero continuó con la construcción. Por eso es que en el mes pasado obtuvo su licencia de funcionamiento. ¿Y cómo es que en este caso, por ejemplo, Anglo American se mantuvo para lograr justamente este e-procurement del que estamos hablando, ¿no? Esta mina se hizo realidad después de 30 años. Ahora su socia es Mitsubishi Corporation, y después de 30 años de haber llegado a Perú en el año 92, esta mina, digamos, está hoy en día en pleno funcionamiento, cosa que para nosotros es obviamente una gran alegría, porque uno de los proyectos en los cuales nuestra economía está basada es justamente en por la dimensión en la que se está implementando esta operación. Y además, que para nuestro caso es muy bueno llamarlo atención, es que es una de las minas que actualmente está digitalizada por completo. Entonces eso nos va a llevar a pensar cómo es que se va a manejar justamente esta relación de cliente-proveedores. Se espera que Quellaveco, esta mina que les comento, es Anglo American Quellaveco, se espera que Quellaveco en sus primeros 10 años de operación produzca un promedio de 300.000 toneladas de cobre al año. Y la tecnología que les comento, que ha sido implementada por primera vez en toda la historia de la minería en Perú, contemple la inclusión de los equipos de acarreo, de la misma perforación que va a ser que es automatizada, de la integración y digitalización de todos sus componentes. Esta va a ser la mina digital que tenemos implementada en Perú, con todo, obviamente, con todos los adelantos que benefician a esta actividad minera hoy en día.
y también va a utilizar energías renovables. Así que demuestra una gran decisión de la empresa y compromiso en implementar una operación moderna, segura y sostenible. Este es el monto de inversión de acuerdo a la cartera de proyectos de construcción en mina que a la fecha tiene Anglo American, que son de 5.300 millones de dólares de inversión en este proyecto. Y como ustedes lo pueden ver, dentro de la cartera de proyectos que difunde el Ministerio de Energía y Minas, es la inversión más grande que tenemos a la fecha. Hemos tenido inversiones un poco más elevadas a este monto, pero que lamentablemente no han obtenido la luz verde que tiene Anglo American para poder operar. Entonces, a la fecha, hoy en día, el caso minero de Anglo American es el de inversión más grande que tiene la cartera de minera del ejecutivo del gobierno peruano en nuestro país. Aquí podemos ubicarla dentro del territorio peruano, está al sur, en una región que se llama Moquegua, y Moquegua es una zona obviamente de cobre, que es el producto bandera que va a tener Anglo American. En la región de Moquegua, el 12% tiene la implementación de esta cartera de proyectos mineros que les estoy comentando. Obviamente, como Perú es una zona minera y polimetálica, tenemos muchísimos otros proyectos más, pero ninguno llega a tener la capacidad de inversión del caso de Anglo American. Anglo American ha superado por encima a todos los proyectos que a la fecha se han aprobado para poder operar en nuestro país. Anglo American tiene una visión muy importante que es trabajar para apoyar en el desarrollo económico y social de la comunidad que se ve influenciada obviamente por este proyecto Quellaveco, para lo cual ha establecido una cadena de suministros que garantice adquisiciones locales sostenibles y responsables. Esto es bastante importante resaltar. Esta es una empresa extranjera, una empresa de capitales extranjeros, una empresa que viene a trabajar en territorio peruano. Es una empresa reconocida, obviamente, a nivel internacional. Ustedes también la tienen en su país. Y tiene un compromiso especial con la comunidad. Nosotros hemos sido atacados por conflictos sociales en todo nuestro ámbito minero. No hay un proyecto minero en Perú, lamentablemente, que no tenga un problema social, un conflicto social. Y hoy en día, como obviamente para poder digamos, solucionar ese conflicto social. No existe una ley, no existe un procedimiento, no hay, digamos, una corte a la que ir para tener solución o un tribunal al que acudir para poder lograr cómo se puede en paralelo hacer, por ejemplo, un tribunal arbitral que logra un laudo y demás. No existe. O sea, no hay una fórmula matemática para poder solucionar un conflicto social. Entonces, lo que ha hecho Anglo American es enfocarse justamente en esta columna tan importante que es nuestro e-procurement. Una columna en la cual relaciona, como lo he comentado al inicio de mi ponencia, a esta cadena de suministros. ¿Por qué? Porque obviamente ya hemos también nosotros de alguna manera visto que esta posibilidad de la economía circular es absolutamente importante en el desarrollo de todos los proyectos, no solamente mineros, sino solamente en Perú, sino a nivel mundial. Entonces, existe una cadena de suministros que garantizan adquisiciones locales para Anglo American. Anglo American lo que ha hecho es focalizar su mira en el mercado local, ¿no? Obviamente, ¿no? Con este desarrollo sostenible, una cadena de suministros que en todas sus etapas, ¿no? Tengan un sustento
de protección no solamente al medio ambiente, sino también una protección de crecimiento sostenible y responsable. Lo vamos a ver cómo es que ellos están implementando esta cadena de suministros. Anglo American en el 2010 lanzó su política de adquisiciones. Esta política de adquisiciones es bastante amplia, pero focaliza, y ahí es donde yo quiero también resaltar la importancia del mercado local. Ellos se enfocan mucho en que su política se desarrolle con las adquisiciones locales para no solamente para, digamos, la operación netamente de la región, sino para toda la empresa. Y para ello reconoce la importancia estratégica de fomentar el desarrollo en las comunidades que acoge a este proyecto. ¿Por qué? Porque con la experiencia que tenemos, y que ya se los comenté, quienes levantan la bandera de oposición a un proyecto minero son justamente las comunidades que conviven con el proyecto, o sea, esas comunidades que se han visto afectadas por la implementación de un proyecto minero en su zona. Entonces, qué importante que una empresa visualice justamente que en este campo es donde tiene que enfocar su mayor pedido para tener y abastecer todas sus necesidades, no solamente del proyecto, como le digo, sino de toda la empresa. Entonces, ha focalizado a través de esta política del año 2010 las adquisiciones locales. En el 2011, entonces, para implementar ello, se enfocó en crear conciencia sobre esta política, ¿no? Difundiéndola, explicándola, repitiéndola, acercándose a la población para poder tener también el feedback de esta comunidad, llamémosla así, que se ha visto vinculada, involucrada, afectada por el desarrollo de este proyecto. Entonces, ello lo llevó a esta empresa, dicen ellos, a que tenían que contar con directrices y herramientas que incrementen esta capacidad interna. Obviamente, si nosotros nos imaginamos cómo es el volumen de producción de Anglo American en este proyecto, que ya ve que son más de $5,000 millones que se va a implementar en una región sur, obviamente no es la capital de Perú. Esta región que se llama Moquegua tiene que tener un abastecimiento especial. No es que yo voy a comprar como a una ferretería, maquinarias, instrumentos, herramientas, etcétera, y que pues están en el counter y me los van a proporcionar. No, más aún cuando yo sé que este proyecto es el primer proyecto digitalizado en toda la historia de la minería y de Perú en general, ¿no? Así que Anglo American hizo que sus operaciones ayudaran justamente a crear estas estrategias locales. Entonces vamos a ver cómo es que ellos van a dirigir esta forma de abastecerse de un mercado local. Alineados a esta visión, aumentaron sus iniciativas de desarrollo que van dirigidas exactamente a estas personas que van a proveer, y introducen términos y condiciones más simples, no tan, digamos, difíciles de poder conducir. Y a ellos se suman términos de pago que se adaptan a las necesidades básicas de las pequeñas y medianas empresas, porque justamente estas empresas van a ser sus proveedores. Entonces se establece 4 grandes principios fundamentales en los cuales se va a apoyar esta empresa. Una es la versatilidad, 2 es la integración, 3 un gobierno sensato y 4 un trabajo en asociación. Respecto a la versatilidad, nos comenta que toda su cadena de suministro ofrece oportunidades potenciales para compras locales. Desde esta etapa inicial que toda empresa tiene, que es la exploración,
hasta la etapa posterior, es decir, hasta cuando ya se agotó el mineral, que viene a ser la etapa de cierre de la mina. Entonces, hasta esa etapa, es decir, en toda la vida útil de la mina y del cierre de la mina, que es posterior a su utilidad, se va a abastecer de compras locales, de gastos operativos y de capital, de bienes y servicios, de proveedores y contratistas pequeños, medianos, grandes y multinacionales, y en todas sus áreas de la operación, en todas estas etapas, van a potenciar sus compras locales. Entonces, ahí es donde influye este principio de la versatilidad en la cual se están basando ellos. El segundo es la integración. Pues bien, lo que buscan ellos son resultados de desarrollo a través de estas compras locales a múltiples niveles, ¿no? Incluyendo, por ejemplo, comunidades huéspedes, indígenas y a las comunidades desfavorecidas, así también como a su nivel provincial, regional y nacional. ¿Por qué? Porque como es un mercado chico, digamos, Moquegua es un mercado chico, entonces tiene una compra local, lo tiene que difundir, ¿no? Y para ello va a incluir a las comunidades huéspedes, porque nosotros en Perú tenemos esta peculiaridad de que vamos migrando, ¿no? Vamos migrando y moviéndonos de acuerdo a los proyectos de desarrollo, no solo mineros, sino en general, pero digamos en este caso en particular al proyecto minero. Entonces vamos a tener siempre en las localidades donde se desarrolla un proyecto minero, comunidades huéspedes. También vamos a tener comunidades muy poco desarrolladas, como son las indígenas, por ejemplo, y comunidades que son totalmente desfavorecidas por X razones, porque no tienen vías de acceso, porque no tienen sistemas de salud que las amparen y demás. Entonces, en este proyecto que integra las compras locales, también se incluyen a estas comunidades. Y se hacen a nivel provincial, porque nosotros estamos divididos por distritos, por provincias, por regiones, y se esparce, se integra, se difunde un poco esto de el principio de las compras locales. Por eso se llama de integración. El otro pilar en el que se apoya Anglo American es un gobierno sensato. Dice que es un principio comercial, sensato, y un buen gobierno la base de todas las transacciones, ¿no? Qué importante esto, porque no habrá concesiones en cuanto a calidad, a provisión, a servicio, a seguridad, a salud, medio ambiente ni otros requisitos técnicos que no se amparen en este gobierno sensato. Entonces, ellos establecen que se aplicarán políticas y procedimientos de la cadena de suministros de Anglo American en este principio del gobierno sensato. Esta cadena, este procedimiento, este suministro, ¿no? que necesita para poder operar una empresa minera, tiene que basarse en un gobierno sensato, un gobierno en el cual se canalicen todas estas transacciones de adquisición. Y obviamente se hace a través de varias figuras, como por ejemplo provisiones, ¿no? Ustedes saben que tenemos que tener ciertas provisiones para poder operar, servicios establecidos. En una mina absolutamente todo tiene que ser monitoreado, ¿no? Por ejemplo, el servicio del concesionario que abastece la comida, ¿no? No puede tener no puede ser un concesionario común y corriente, sino tiene que adaptarse, por ejemplo, al reglamento de seguridad y salud ocupacional de la misma compañía que opera el proyecto. Por ejemplo, los temas de seguridad. No es la misma seguridad que custodia pues, un banco a la seguridad que se implementa en las operaciones de una empresa minera. No tienen diferentes
categorías, diferentes grupos, diferentes formas de trabajar, de operar, de ingresar, de salir, de someterse, por ejemplo, a exámenes médicos previos, exámenes médicos de salida, o cuando se van de vacaciones, se les toma un examen médico antes y cuando retorna también. Entonces, digamos, tiene unas peculiaridades muy diferentes a las demás operaciones comerciales. Entonces tiene que haber un especial seguimiento a la estructura base de todo este tipo de transacciones, ¿no? Y obviamente, pues, como es una operación de muy alto riesgo, la salud de los operadores, desde el operador de una empresa contratista minera hasta, digamos, la salud de los operadores que están en la planta administrativa, tiene que tener una característica peculiar, especial. Entonces van a haber diferentes tipos de proveedores. Y en el caso de análisis, se les está dando la cabida principal a estos proveedores locales. Siempre va a tener un desarrollo por ley en nuestro país, por ley de protección al medio ambiente. Y si obviamente, como cualquier otra actividad, va a impactar el medio ambiente, tiene que tener pues un manejo de este tipo de impactos adecuado a la legislación de materia del caso. El otro principio en el que se está basando la implementación de este proyecto, Quellaveco, es el trabajo en asociación. Y esto a mí me pareció súper importante poder resaltarlo en esta ponencia. ¿Por qué? Porque bajo este principio de trabajo en asociación se busca la creación de un ambiente en el que se facilite la política de compras locales como una forma de colaboración, una forma de trabajo en colaboración. Por eso le llaman trabajo en asociación, donde entre todas las funciones de la empresa minera, se base una asociación con sus proveedores. Entonces, digamos, los proveedores van a ser los locales, que ya lo hemos dicho, van a involucrar a las comunidades, van a tener un gobierno sensato, ¿no? Entonces van a tener que articularse los proveedores con las comunidades, con el gobierno, con los organismos que trabajan todos a favor de un solo objetivo, que es el desarrollo. Por eso es que involucran a tantas aristas dentro del trabajo en asociación que ha establecido como política base, como uno de sus pilares para dar función a este compromiso de hacer realidad el desarrollo de este gran proyecto. Para mí es muy complaciente resaltar digamos, estas características muy especiales de este caso, porque aparte de que es un proyecto dentro de la cartera el más grande, esta nueva forma de implementar esta digitalización y esta mina basada en cosas tan novedosas, ¿no? Que siempre llama la atención de que exista y se haga en realidad en un país como el nuestro. Es tan importante ver que una de las columnas de vida de este proyecto son justamente estas compras locales. Y es absolutamente estratégico, y así lo ha definido Anglo American dentro del desarrollo de su propio proyecto. Hay cosas muy simples y sencillas que dentro de muchos espacios a los que uno va acudiendo de acuerdo al ejercicio de la profesión, se llaman a colación, ¿no? Me llamaba mucho la atención, por ejemplo, de que
van a existir estos sensores que ahora se está implementando en este proyecto, de los choferes, de estos carros que transportan el mineral, por ejemplo, ¿no? Va a haber unos sensores especiales que van a medir la dimensión de la retina del que está conduciendo para ver si es que parpadea más allá de lo que normalmente debería hacerlo en una atención focalizada al momento que conduzca un chofer de estos camiones, para ver si tiene algún cansancio, y si es que se establece de esta manera digital, por ejemplo, que sí tiene un cansancio, le van a pedir que estacione el vehículo, y no solamente lo van a relevar, o sea, no solamente se va a dar solución a ese problema operacional, sino que nos comentaban los directivos de la empresa de que van a buscar el por qué, la causa, porque se supone que para tú tener, por ejemplo, una posición como la de chofer de transporte de este tipo de mineral, tú tienes que haber dormido cierta cantidad de horas, tienes que haber descansado cierta cantidad de números, no puedes haberte excedido dentro del proyecto que ellos han declarado como normas laborales, sino que van a buscar cuál es el origen, ¿no? Si hay un chofer, por ejemplo, que está sobrepasando este sensor y se les está pidiendo su relevo, se va a buscar cuál es la causa. Puede ser por salud, puede ser por problemas personales, pueden ser por problemas familiares, pero también nos explicaban que no es el objetivo sancionar a que este trabajador no haya cumplido todos estos estándares o todas estas horas, por ejemplo, de descanso, de reposo, ¿no? Sino que se va a buscar la solución. Y esto me parece algo pues increíble, ¿no? O sea, es como el paraíso donde uno quiere trabajar. Pero aparentemente eso es lo que se va a implementar en este tipo de proyectos. Entonces, no solamente es que vamos a ser relevados por esta a veces temerosa digitalización que se implementa en algún proyecto minero, sino que también vamos a ver la parte humana que es justamente buscar el porqué de este tipo de falencias que tanto nos van a controlar. La empresa nos comenta que sus jefes, gerentes en línea, porque en una empresa minera pues hay diferentes posiciones, ¿no? No solamente tenemos un gerente general, un gerente de operaciones, sino hay diferentes posiciones que cada empresa va implementando y piden, en el caso de Anglo American, que todos estos representantes de esta empresa, trabajadores de esta empresa en sus diferentes estratos, tengan una relación con sus proveedores a nombre de su empresa y ellos sean los responsables de brindar un soporte activo a las actividades de las compras locales. Qué importante esta parte humana. Efectivamente, yo creo que es imprescindible para que un proyecto minero funcione y sobre todo que ya hemos aprendido de que tenemos que sociabilizar, ¿no? Yo siempre cuando dicto alguna clase comento a mis estudiantes de que es más o menos como entrar a la casa de alguien sin saludar, ¿no? Ingresar a una comunidad para poder explicar que es muy beneficioso el desarrollo de la actividad minera. Tenemos que tener esa sensibilidad, esa adaptación. Hay todo un proceso increíble para poder hacer que la comunidad acepte un proyecto minero. Entonces, ¿qué mejor decirles que efectivamente el soporte como proveedores del desarrollo de esa operación van a ser ellos mismos, esa comunidad que sea afectada por la implementación de este proyecto minero? Entonces, ellos van a convertirse en proveedores y como todos sabemos, todos dependemos de un proveedor y hacemos esa cadena mucho más efectiva y alimentada para ambas partes. Anglo American también dice que va a permitirse esta provisión efectiva de las compras locales, que cada operación y cada proyecto tendrán una estrategia de compras locales, lo vuelve a decir. Y esta estrategia incluirá un análisis de la oferta local, que
digamos, como un mapeo, ¿no? O sea, ¿qué es lo que me van a ofrecer y qué es lo que yo necesito y tengo que hacer que ustedes me lo ofrezcan? Entonces van a implementar un plan de integración de las empresas locales con la demanda que va a tener Anglo American de las compras y una evaluación de riesgo tanto para la empresa minera como para las comunidades huéspedes. Con esto termino, les agradezco muchísimo su atención y obviamente quedo atenta a cualquier inquietud, pregunta que quisieran hacer al respecto. Bueno, y nosotros también le damos las gracias a Gabriela Jáuregui, abogada de la Universidad de Lima, especialista en gestión de calidad ambiental por la Universidad Nacional Agraria La Molina. Ella estuvo conversando con nosotros acerca del e-procurement y su gran aporte a las políticas públicas en Latinoamérica, viendo cómo esta nueva tecnología está, por supuesto, afectando de manera positiva todos los movimientos que hemos venido haciendo hace tantos años y que ahora nos podemos apoyar en la tecnología.